Buenas tardes para todos, muchachos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, digamos que varios de ustedes ya nos hemos encontrado por este medio, con, con los que no lo he hecho, pues digamos que esta va a ser nuestra modalidad de trabajo en la medida de lo posible. Y quisiera empezar como una ronda de preguntas, porque sé que varios tienen muchas inquietudes respecto a la modalidad de trabajo. El que la tiene clara, pues simplemente no pregunta. Pero aquel que quiera preguntar, por favor, puede abrir el micrófono ordenadamente y me va preguntando cuáles son sus inquietudes. ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas que hacer? ¿Todos la tienen clara? Respecto a los preinformes y a los informes, ¿todos la tienen clara? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Una preguntita respecto a los preinformes. O sea, ¿cuánto tiempo estarán abiertos en el COES? Bien, es una buena pregunta. Entonces, la idea es que esos preinformes van a estar abiertos durante todo el semestre. ¿Y cuánto dura el semestre? No sabemos. Ok, No sabemos por ahora. Pero van a estar abiertos todo el semestre. Bueno, o sea, no se preocupen por eso, que van a estar abiertos todo el semestre. Yo al final nomás del semestre, cuando me toque reportar la nota, voy a bajar sus notas directamente de la plataforma. Al final del semestre. ok. Eso. Eh, Otra cosita, profe, es que lo que pasa es que ahorita, pues, por el problema es de lo que está ocurriendo y todo eso, la red, o sea, la red de internet está muy mala, ¿no? Muy maluca. Entonces, por ejemplo, si uno no se puede conectar a alguna clase o así, ¿habría algún inconveniente? No, no hay problema. A ver, entonces vamos a colocarle como un orden a esto. Entonces, la modalidad de trabajo, pues va a ser, digamos, de manera virtual. Más no van a ser clases virtuales, ni mucho menos, porque no estamos pasando lo presencial a lo virtual, ¿cierto? Sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo a esta hora siempre me voy a conectar dispuesto para ustedes. Sin embargo, está el grupo de WhatsApp en los cuales me preguntan y yo ahí les respondo en la medida de mis posibilidades. Pues, y ojalá les entiendan las preguntas o simplemente pues ahí trato de resolver. Pero estas 2 horas son exclusivas para ustedes. ¿Qué vamos a hacer en estas 2 horas? Vamos a tratar de desarrollar los laboratorios de manera virtual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues los primeros son fáciles porque son prácticamente es aprender a manejar root, aprender a manejar, eh, digamos, las aplicaciones de root. Eso es prácticamente lo que se hace en estos laboratorios. Luego vamos a implementar un programa para análisis de datos virtuales que también es fácil de manejar y esperemos que hasta ese momento pues ya se hayan arreglado un poco las cosas. O si no, pues tocará irlo, digamos, manejando en la medida de las posibilidades. De todas formas, lo que quiero es que no se estresen académicamente, no, no empiecen a sufrir por las notas que, que no van a poder o que les dejan muchas actividades. Ese tipo de cosas es las que quiero que evitemos por lo menos conmigo, pues yo no puedo mandar con los otros profesores, pero conmigo pues se relajan un poco en ese sentido. No en el sentido de que no vamos a hacer nada, sino en el sentido de que les voy a dar la flexibilidad, así como con los preinformes, de enviar los informes de laboratorio que les voy a pedir y de enviar pues cualquier tipo de actividades que vayamos haciendo. Es decir, una que ya hay una resolución de la universidad que no se puede evaluar hasta el 30 de abril. Esa pues toca respetarla de todas formas. Pero ni siquiera eso, es decir,
la idea es que ustedes lo vayan haciendo en las medidas de las posibilidades. Es decir, muchos me hablan de que no tienen buena conexión o que en el municipio donde están eh, tienen tienen mucho problema de orden público, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo, la idea es no atrasarse. Las actividades van a quedar ahí y ustedes miran cuándo las presentan o cuándo necesitan que se las evalúe. Pero en realidad la idea es no atrasarse. Por eso les digo, el la plataforma de COES para los preinformes va a estar abierta hasta que me toque pasar notas. Es decir, el día que me toque pasar notas, ese día descargo sus notas de ahí. O sea, tienen todo el tiempo y todo el espacio para poder realizar esas actividades. Y lo de los informes, pues nos vamos a reunir semanalmente. Yo les voy a dejar la actividad. Ustedes, en la medida de sus posibilidades, la realizan, me la envían si quieren y si pueden, pero la actividad queda planteada y en el momento en que ya toque calificarla o ya las tengamos las de todos, pues ya me coloco a calificar. No sé qué les parece esa propuesta que les hago, pero la idea es no perder clase, no atrasarnos más. Yo sé que esta situación es difícil para todos, para mí también es nuevo, ¿sí? Pero la idea es que tratemos de lo poquito que hagamos, lo hagamos bien y sin estresarse, sin preocuparse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué piensa Paula Fernanda respecto a lo que estoy diciendo. ¿Sí me entiendes lo que vamos a hacer o no? Paula, Fernanda, Sí, profe. Sí, sí, ¿estás, le entiendo. estás de acuerdo o no? Sí. ¿Tienes alguna pregunta, inquietud? No, pues por el momento no, sí, sí he ido aclarando las dudas que tenía sobre el preinformes e informes. Bueno, entonces, ¿en qué vamos, Paula? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Bueno, hoy es laboratorio de errores en las mediciones. Errores en las mediciones. Listo. Muy bien, Paula. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a la, digamos, a la dinámica de trabajo? ¿Alguien no está de acuerdo? Profe, qué pena, yo apenas acabé de llegar. ¿Será que puede repetir? No, nada. Sofía. Sí, profe. Sofía, no, nada. Lo que les digo es que no se preocupen por las notas, no se preocupen por las fechas de entrega, no se preocupen por los informes o preinformes, que eso, digamos, las actividades están propuestas, se las vamos a ir proponiendo y ustedes miran cuándo pueden entregarlas. Pero al final de cuentas, pues todo tiene que entregarse, todo tiene que hacerse. La idea es que no nos, digamos, no nos estresemos académicamente. Ahora, que si ustedes tienen la posibilidad de irlo entregando, pues también es bueno porque van evacuando ese tipo de cosas, ¿no? Porque la idea es que no se dejen, digamos, represar todos los trabajos, porque me imagino que así están en todas las materias. Entonces, la idea es esa. La idea es que, pues hasta que no digan lo contrario, vamos a seguir trabajando en este horario y cualquier duda que tengan, no importa, me la hacen saber por WhatsApp o cualquier cosa y lo vamos resolviendo. Pero la idea es no atrasarse o no desaprovechar este tiempo, porque algo podemos hacer. ¿Listo, Sofía? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Mire, Sofía. yo tenía una duda con respecto pues, al resto de actividades y o ejercicios que puede dejarnos para que nosotros vayamos repasando, como los 5 ejercicios que nos dejó anteriormente. En la Entonces, teoría, por ¿no? ejemplo, ajá, pero, o sea, sí sería como de laboratorio y eso, como que ir también entregándole según las fechas o viendo cómo podemos solucionarlos. No, a ver, no, digamos dos partes. Primero, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? La teoría, y de hecho son con porcentajes diferentes, no vayan a olvidar ese pedazo. De la teoría, pues yo también voy a ir dejando ejercicios, voy a ir dejando
esto, y también les voy preguntando si quieren que sean evaluados o no. Si ustedes me dicen, así como les dejé los 5 ejercicios anteriores, les pregunté, ¿les dejo para una evaluación esto? Y me dijeron, sí, profesor, está fácil. Entonces, igual, dejamos esos ejercicios, dejamos la tarea propuesta, pero lo que no puedo es evaluarles en este momento. Es decir, digamos, la tarea queda propuesta, pero ustedes pueden entregarla de aquí hasta el 30 de abril, que ya se puede evaluar. ¿Sí me entiendes, Selene? Lo mismo ocurre con los informes de laboratorio, por ejemplo. Hoy vamos a tratar de resolver el primer informe de laboratorio y eso tienen que entregarlo ustedes. Pero no, pues normalmente, si estuviéramos digamos, en la cotidianidad, me lo tendrían que entregar dentro de 8 días. Pero eso es lo que les estoy diciendo. Las tareas quedan, pero ustedes tienen que, según su espacio, su tiempo, sus condiciones de conectividad, como sea, al final, pues todo el mundo tendrá que entregarme las actividades. No importa si me las entrega de hoy en 8, o en 15 días, o en 3 semanas, etcétera. Porque de todas formas toca evaluar, así sea ahora o al final. La única diferencia, o lo que yo les recomiendo, es que tal vez muchos profesores van a adoptar esta misma posición, de no evaluar en este momento y evaluar después. Entonces, la idea es que ustedes no se represen con esos trabajos, que lo que puedan ir haciendo, lo vayan haciendo de una vez. Esa es mi posición, pero es que hay muchos casos particulares que me van a decir, no, profe, es que yo en este momento no puedo, no tengo internet, no me he podido conectar, etcétera, etcétera. Y a todos los entiendo. Crean que yo estoy prácticamente en su misma situación. Pero también hay que entender que las clases pues están propuestas, que la asesoría está ahí, y pues en lo que más se pueda ir avanzando, así sea poquito, pero si se puede ir avanzando, se va avanzando. Por favor, ese es digamos, como el mensaje que quiero que se lleve. Que no se estresen académicamente, ni que crean que, pero que de todas formas, pues toca ir avanzando, poco a poco, pero avanzando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, qué pena. Entonces, con eso, al igual que los preinformes, ¿los informes van a ser individuales? Los informes van a ser individuales. Bueno, podríamos llegar a un acuerdo de que los informes los entreguen en grupo, pero díganme cuál va a ser la dinámica de ustedes resolver ese informe en grupo. ¿Cómo lo piensan hacer en grupo? ¿Sí me escucharon o no? Sofía Chamorro, ¿sí me escuchaste? Sí, profe. Profe, mire, pues yo le quería comentar nuestra situación y pues lo que nosotros estamos haciendo en nuestro grupo. Nosotros el preinforme, pues la verdad, nosotros dijimos que pues prácticamente nos repartimos y dijimos que íbamos a comparar los puntos y luego los íbamos a resolver todos. Y pues como mis dos compañeros, David y mi compañera Adriana, no tienen internet, entonces pues estamos tratando de hacer lo posible por, no sé, pues por tratarnos de comunicar y solucionar o que pues nos envíe fotos cuando tenga datos y así. Pero pues sí está como complicado, la verdad. O sea, ¿tú opinas que sí es posible trabajar en grupo o no? Desde tu posición, desde tu grupo. Pues no sé, yo la verdad con mi grupo no he tenido problemas trabajando así, en grupo. Pues hasta ahora, porque pues a pesar de que no tienen internet y eso, a veces pues digamos como que encuentran datos o algo así, entonces se envían. Ya. No sé, ¿qué opina? Por ejemplo, Byron Patiño, no sé, ¿cuál es tu posición, Byron? Yo pienso que si, pues en mi caso particular, todos mis compañeros creo que tienen acceso al internet, entonces sería una manera, pues, apta, ¿no? Para desarrollarlo el informe. Los informes estamos hablando, ¿no? Sí, Porque los preinformes sí tienen que entrar directamente con su usuario y a al resolverlo. quiz.
Sí, 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 pero sí, a los informes me refiero. A los informes. Mejor dicho, alguien que no esté de acuerdo con que se haga en grupo. Quiero escuchar esa opinión. O alguien que tenga problemas con eso. Profe, es que, por ejemplo, yo no es que no esté de acuerdo, solo que pues tendría que hablar así con los del resto de mi grupo, que no todos, pues creo que no están aquí. La cosa es que, por ejemplo, digamos, si tienen acceso a Internet todos los de mi grupo, pues bien, ya hasta ahora hemos trabajado muy bien, pero cada quien debe, si nos repartimos como normalmente venimos haciendo hasta los preinformes que nos repartimos también los puntos y eso, pues en el informe se supone que es como que hay que manejar el programa, hay que pues pasar los datos y todo eso. Entonces, no sé qué tan viable sea para nuestro grupo, para cada uno de nuestro grupo, pues que alguien maneje el programa y haga las cosas mientras el otro hace los cálculos o yo no sé, el otro le pasa los resultados y estas cosas. Entonces, pues ¿Quién más tendríamos que... está en tu grupo? Que ya debe estar. Tengo 19 personas matriculadas y están 17 en este momento. Entonces, tu grupo debe estar aquí. ¿Quién más está en el grupo de Selene? Justo faltan los dos de tu grupo, Selene. Creo que falta una, no la veo. ¿Quién es la otra persona? Evelyn, Vanessa, pero no sé si está como ¿Y la otra persona? Brian Steven. Brian Steven. Ah, no, sí está. Ya escribió que sí está. Es aquí estoy. Entonces, pues no sé cómo, qué dirían ellos también con eso. Porque es que en los preinformes, bueno, dice que no puede conectar el micrófono. En los Ya. preinformes, pues cada quien nos repartimos eso. ¿Pero por qué? Porque hubo la facilidad de que la teoría del preinforme está ahí, en la guía. En cambio, en los informes, pues hay un proceso que uno tiene que ir, que el programa, que los datos y todas esas cosas, entonces no sé qué tan viable sea esa parte. Ya. Pues no sé, Vanessa, no, si no nos puedas escuchar, nos puedes escribir. ¿Estás de acuerdo con hacer en grupo o no? Vanessa, por favor, escribe. De la parte de Vanessa está de acuerdo. Bien, bueno, a ver, intentemos, ¿no? Intentemos trabajar como, digamos, con la metodología más parecida a la parte real. Es decir, que los preinformes sean individuales y los informes sean en grupo. Si de pronto ya empiezan a haber problemas al, eh, si de pronto empiezan a haber problemas porque se empiezan a conectar, pues sí ya tocaría solucionarlo en el camino, pues que empiecen a, a resolver el, el informe individual también. No te entiendo, Selene, ¿cómo así? Creo que están Profe, confundidos. El profe, no, preinforme que es individual. sí, es que ahí Vanessa dice que en el momento el preinforme que habíamos desarrollado está bien en grupo, pero ella está confundida porque estamos hablando desde el informe. Los preinformes sí van a ser individuales, sino que estamos hablando desde la metodología del informe. Del informe. El preinforme creo que queda claro que es individual porque tienen que resolverlo en COES, ¿no? Ese es claro para todos. ¿Cierto? El preinforme tienen que resolverlo en COES. ¿Cierto? Estamos hablando es del informe, el informe que deberían entregar cada 8 días. Se deberían, es opcional porque ya les dije,
O sea, es el que quiere entregarlo, lo entrega, y el que no, no, pues hasta el 30 de abril, pero el 30 de abril sí tendrá que entregar todos, porque pues tienen que entenderme que yo no puedo parar las clases. Y todas mis clases no es como la clase de teoría. En la clase de teoría uno sí puede, digamos, llevarla hasta el 30 de abril, hasta hacer un examen. Pero acá no, acá me toca estar, o sea, todo lo que hacemos tiene que generar un informe, y un informe es una evaluación. De todas formas, pues toca dejarlo ahí como aplazado hasta el día que lo puedan entregar. Esa es con la diferencia entre una cosa y otra. Y lo otro es que el informe, pues por ahora yo les doy la opción de que lo trabajemos en los grupos normales que veníamos trabajando. Si se empiezan a presentar problemas por conectividad, por cosas del grupo, pues ya pues lo vamos resolviendo con los casos particulares en el camino. Pero dejemos así siempre y cuando pues la mayoría esté de acuerdo, es decir, siempre y cuando se vayan a reunir virtualmente entre ustedes para resolver ese tipo de cosas. Ahora hay muchas herramientas, se pueden reunir por estos medios o pueden generar un archivo compartido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es esa, trabajar por ahora de esa manera. ¿Listo? Me pregunta Mayra. Me pregunta Mayra, ¿y si no hemos hecho el laboratorio práctico, es factible hacerlo sin la práctica? Mayra, la idea es esa. La idea es que vamos a tratar de ir resolviendo laboratorios de manera virtual. Yo sé que es difícil, pero lo vamos a tratar de hacer. ¿Sí? Vamos a tratar de entender el concepto de una manera virtual. Ahora hay muchas herramientas y como les digo, todos estamos aprendiendo. O sea, esto es nuevo para todos. No es que yo sea experto, ni mucho menos. Pero digamos que ya entrando en varias plataformas me he encontrado con varios ejemplos y varias cosas que sí podemos ir haciendo. Es cierto, no es lo óptimo. Es cierto, no es igual a lo presencial. Nadie siquiera lo compara, menos yo. O sea, yo defiendo lo presencial a todo pulmón. Pero, pues, ¿qué hacemos? O sea, toca tratar de aprovechar el tiempo y ponerle buena cara a esto, porque ¿qué más podemos hacer? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todos claros? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es, primero que todo, todos tienen acceso al COES ya, ¿cierto? Es decir, en el COES ya están matriculados y todos tienen acceso a las guías de laboratorio del COES. ¿Alguien sabe de lo que estoy, o sea, alguien no entiende de lo que estoy hablando? ¿Alguien dice, no, yo no tengo ni idea de lo que está hablando, profe? ¿Sí? ¿Todos sabemos? ¿Todos ya tienen COES? Sí, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ahí están las guías de laboratorio. Ahora, el que las alcanzó a fotocopiar o comprar, pues mucho mejor. Entonces, nos vamos a ubicar en las guías de laboratorio en este momento. Bueno, vamos hasta las guías de laboratorio y vamos a empezar a resolver la guía que nos corresponde el día de hoy. Para empezar a resolver esa guía que nos corresponde el día de hoy, vamos primero a entender varias cosas. ¿Qué cosas? Vamos a decir que lo primero que hay que saber es que nosotros en el laboratorio, ya les había dicho, siempre vamos a estar midiendo, ¿sí? Vamos a estar midiendo. Y esas medidas las vamos a expresar, digamos, se las puede expresar de varias maneras, pero nosotros las vamos a dividir en dos grandes grupos, medidas directas y medidas indirectas. ¿Sí están todos con la guía del laboratorio o no? Porque si no, estoy hablando en vano acá. ¿Alguien no tiene la guía del laboratorio a mano?
Hable, por favor. ¿Todos la tienen? ¿Quiere decir eso? Vanessa, ¿tú tienes la guía, sí o no? ¿No? Entonces, Vanessa, abre el micrófono, Vanessa. Ah, es que no tienes micrófono, ¿no? Vanessa, ¿tú puedes entrar al COES? Eso, entonces en el COES entra de una vez. Y en el curso de laboratorio de física 1 está la guía del laboratorio. Bueno, de todas formas, yo ya se las comparto por acá. Entonces, la guía del laboratorio, ustedes, pues en físico, virtualmente la tienen de esta forma. ¿Ok? Ahí está el laboratorio de física 1. Y nos vamos a ir directamente a la primera práctica. La primera práctica es errores en las medidas. ¿Ok? Entonces, como les decía, hay muchísimas clases de medidas y cada medida tiene su propio error. Entonces, lo que yo necesito que nos quede claro es que existen dos tipos de medidas. Aquellas medidas que son directas y aquellas medidas que son indirectas. Las medidas directas son las que yo puedo hacer directamente con un instrumento, como por ejemplo una regla, un cronómetro, una balanza, etcétera. Las que yo puedo directamente hacer con un instrumento. Y las medidas indirectas son aquellas que no se pueden hacer con instrumentos. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la densidad, que es masa sobre volumen. Entonces necesito para medir la densidad, medirle la masa y el volumen a cierto objeto o a cierta sustancia, puede ser. ¿Cierto? Otra medida que es indirecta. Por ejemplo, si yo les digo calculen el área de un rectángulo. Entonces usted para calcular el área necesita conocer la base y la altura del rectángulo. Entonces, ahí está la diferencia marcada entre una medida directa y una medida indirecta. ¿Ok? Las medidas directas, entonces, nosotros las vamos a entender como aquellas medidas que hacemos directamente con un instrumento de medida. Y las indirectas las vamos a entender como aquellas medidas que en realidad nosotros necesitamos de una ecuación para poderlas medir. Esa es como la diferencia más notable, ¿cierto? Esa es la diferencia más notable entre las dos. Una es las que yo hago con un instrumento de medida y las otras son las que las hago por medio de una ecuación. Ahora bien, toda medida, ya sea medida directa o indirecta, toda medida experimental, yo la puedo realizar teniendo en cuenta el error de la medida. ¿Cómo así el error? Entonces, cualquier medida se reporta. La medida que yo estoy haciendo, más o menos el error en esa medida. Profe, ¿pero cuál error? El error del instrumento. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo los mando a calcular, por decir algo, el largo de la mesa donde tienen ahorita su computador. Entonces ustedes llegan y me dicen, yo no voy a medir el largo de esta mesa utilizando una regla normalita. Esa regla normalita me mide las normales que uno utiliza desde la escuela, me mide en centímetros. De hecho, las reglas estándar son de 30 centímetros, ¿cierto? Si yo los mando a calcular el ancho de la mesa con esa regla, entonces usted me va a reportar una medida más o menos como esta. Supongamos, el ancho de su mesa es de unos 60.7 centímetros. 60.7 centímetros.
Esa sería la cantidad que usted está midiendo aquí. Los 60.7 centímetros. Esa es esta cantidad que usted tiene aquí. ¿Cierto? Pero toda medida yo debo expresarla con un error. ¿Cuál sería el error? El error sería el error que estoy cometiendo utilizando esa regla. Y ese error se le llama, en muchos casos, error instrumental. ¿Y cuál sería ese error instrumental? Es la mínima medida del instrumento. Entonces, como esa regla de las que les estoy hablando, lo mínimo que mide es en milímetros, entonces usted debería escribir así, 60.7 más o menos, el error en la medida. Como lo que me mide como mínimo son milímetros o 0.1 centímetros, el error en la medida debería ser 0,1. Ese sería el error. ¿Ok? Como se me está cumpliendo el tiempo de conexión de los 40 minutos, hagamos una cosa. Denme cada uno de ustedes ejemplos de errores de medidas directas y de errores de medidas indirectas. Este que les acabé de dar yo es un ejemplo de medida directa, ¿cierto? Ejemplo con su error. Ahora ustedes, apenas nos volvamos a conectar en 5 minuticos, mientras vuelvo a crear otra reunión, ya les envío el enlace, me dan ejemplos de medidas directas, otros como este, y también de una vez de medidas indirectas. Si lo pueden expresar con su error, mucho mejor. Entonces, en 5 minutos les vuelvo a enviar el enlace para que se vuelvan a conectar. ¿Ok? Ya los envío.